dentro del marco del gozo, de la alegría, del triunfo y de la gloria por la resurrección del Señor, todos los años, el domingo inmediatamente posterior al de Pascua, la Iglesia nos enriquece con la primera aparición de Cristo resucitado al grupo de los apóstoles. Sucedió al atardecer del primer día de la semana, es decir, el domingo. Lo hemos escuchado en el relato de recién. Tomás no estaba con los demás apóstoles y a pesar del testimonio de sus compañeros, no cree. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Si no veo, si no toco, no creo. El apóstol Tomás es la imagen del hombre moderno que necesita ver, tocar, palpar para creer. Al domingo siguiente, el Señor se vuelve a aparecer y ahora sí está Tomás. Cristo le dice, tócame. Tomás avanza entre confundido y avergonzado, acerca su mano temblorosa y la introduce en la llaga del Señor. En la sábana santa, esta llaga del costado es la más visible. Mide casi 4,5 centímetros de largo por 1,5 centímetros de alto, que es el tamaño de la punta de una lanza romana. Tomás introduce su mano y al sentir el palpitar del corazón divino de Cristo, reconoce su derrota, cae de rodillas, postrado a los pies del divino resucitado y exclama, Señor mío y Dios mío. Bellísimo acto de fe que después de 20 siglos repetimos en la misa, en el momento de la elevación de la hostia y el cáliz recién consagrados. Comenta hermosamente San Gregorio Magno, el Señor, al mostrar la cicatriz de sus heridas, curó la herida de su incredulidad. Jesús le dice a Tomás, ahora crees porque me has visto. Y agrega una nueva bienaventuranza. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurados nosotros, que no hemos visto a Cristo, pero creemos en Él. Eso es la fe, ver una cosa y creer otra. Es el evangelio de la fe, aquella virtud teologal que junto con la esperanza y la caridad Dios infundió en nuestra alma en el momento del bautismo. Es decir, es una virtud infusa. En su carta a los Hebreos dice San Pablo, la fe es sustancia de lo que se espera, argumento de las realidades que no se ven. La fe es creer sin ver. Bienaventurados los que creen sin ver. ¿Pero acaso Tomás no vio? Responde San Agustín, que vio una cosa y creyó otra. Tocó a un hombre y conoció a Dios. Palpó la carne y creyó en el Verbo. Pero la fe no solamente es creer sin ver, sino también, y esto es lo más difícil, vivir lo que creo. Lo veremos enseguida. Santo Tomás de Aquino enseña que es la caridad la forma de la fe, o sea, lo que hace que la fe sea viva. Como escribe el apóstol Santiago, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Lo cual significa que cuando cometo un pecado mortal, aunque me quede la fe en el alma, queda muerta, queda informe, o sea, sin forma. Esa fe muerta no es virtud, porque no tiene la perfección de la caridad. Y al recuperar la gracia, por ejemplo, cuando me confieso, la fe revive, recupera la forma que le da vida, que es precisamente la caridad. La fe es oscura y clara a la vez. Oscura porque no veo lo que creo.
lo cual no significa que no tenga pruebas. La prueba más grande es la autoridad de Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarme. Por eso, con ser oscura en un sentido, en otro sentido también es clara, es luminosa. Podríamos hablar de la esplendorosa oscuridad de la fe. Esplendor, claridad, que le da certeza. Certeza que distingue a la fe de la opinión, de la sospecha y de la duda, como enseña también Santo Tomás de Aquino. Y por eso es que la fe es más cierta que la misma ciencia, porque no hay nada más cierto que la palabra de Dios. En su primera carta a los tesalonicenses escribe San Pablo: al oír por la fe la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual es en verdad. Esa certeza, esa claridad de la fe, no impide que se desarrolle en la oscuridad, como decíamos recién. Pascal decía: en la fe hay suficiente luz para quien quiere creer y suficiente oscuridad para quien no quiere creer. La fe es semejante a aquella nube luminosa del Antiguo Testamento en la que Dios se revelaba a su pueblo, al pueblo elegido, durante su travesía por el desierto. La nube manifestaba la presencia de Dios y al mismo tiempo la ocultaba. Algo así es la fe para nosotros. No vemos la divinidad de Cristo, ni tampoco vemos con los ojos de la carne la divinidad de la Iglesia. Y así como creemos en Cristo, creemos también en la divinidad de la Iglesia. La vemos herida por los pecados de sus miembros, la vemos afeada, sin aspecto ni hermosura, como Cristo en la cruz. Pero creemos en ella, creemos en la una, santa, católica y apostólica Iglesia que nació del costado abierto de Cristo crucificado, como escribe San Pablo. Oscuridad esplendorosa. Pero, ¿por qué ha querido Dios que la fe sea luminosamente oscura? Ha querido que sea luminosa para que nos guíe por el camino del cielo sin extravíos y sin vacilaciones. Y al mismo tiempo ha querido que sea oscura para que nuestro acto de fe sea meritorio. ¿Cómo es eso? Veamos, la fe es un don de Dios, es una gracia. En su segunda carta, San Pablo le escribe a Timoteo y le habla del don de Dios recibido. Nunca podríamos mantenernos firmes en el recto camino, en la senda del cielo, si el Señor no nos acompañara con su gracia, si no nos sostuviera con la fuerza de su amor. Todo es gracia. Creer en Dios, en el Dios verdadero, aceptar sus mandamientos, vivir conforme a su ley, abrazar la cruz que nos toca, combatir el buen combate, terminar la carrera, conservar la fe, como también dice San Pablo, todo es gracia. Pero si bien todo es gracia, si bien la fe es un regalo de Dios, a partir del uso de razón, es meritorio para el hombre la aceptación libre de ese don. Dios quiere ser escuchado y obedecido libremente por el hombre, no nos impone las cosas. Dice el Salmo 94, ojalá hoy escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aceptación libre de ese regalo. Aceptación con todas las exigencias que eso implica en el alma. ¿Cuáles son esas exigencias? ¿Cuáles son esas obligaciones que implica la fe? En primer lugar, creer todo lo que Dios y la Iglesia nos enseñan, aunque a veces nos cueste, aunque a veces nos resulte arduo, nos resulte difícil. En segundo lugar, defender y difundir la fe. Defenderla porque es el tesoro más grande que Dios nos dio, y difundirla para que muchos que no creen abracen la fe. Y además, porque la fe es como el fuego. La única forma de mantenerse encendida es propagándose.
La tercera obligación es alimentarla para que Dios la aumente. Solo Dios puede hacerlo. Alimentarla con la oración, con actos de adoración y de piedad, alimentarla con la confesión y la comunión frecuentes, con buenas lecturas, con buenas amistades, etc. Y la cuarta obligación, lo mencionábamos hace un rato, es vivir de acuerdo a ella. Hemos dicho que la fe no es creer sin más, sino vivir lo que se cree. O se vive de acuerdo a cómo se piensa, o se termina pensando de acuerdo a cómo se vive. El Evangelio de hoy termina precisamente así, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Para que creamos la fe, y para que creyendo tengamos vida la caridad, que hemos dicho con Santo Tomás que es el alma o la forma de la fe. La fe es un estilo de vida. La fe es una conducta, una forma de ser ante Dios y ante los demás. Es un espíritu de conquista. Es un modo peculiar de pararse firme y sin complejos ante el mundo. Es un señorío. Es nobleza de alma. Creer sin ver, esplendorosa oscuridad, regalo de Dios, mérito para el creyente. Gracias, mil gracias, apóstol Santo Tomás. Dios permitió que dudaras para que nunca dudemos nosotros. En este segundo domingo de Pascua, domingo de la fe y de la divina misericordia, pidamos a Jesús misericordioso como los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Que nos aumente la fe en el Dios uno y trino, en el único Dios verdadero, en medio de tantos falsos dioses. Que nos aumente la fe en Jesucristo, el único Salvador, en medio de tantos falsos mesías. Que nos aumente la fe en la Iglesia, en su Iglesia, la católica, la única verdadera, en medio de tantas sectas, de tantas falsas religiones. Pidámoselo por medio de la Virgen, que ella nos contagie su fe. Ella no necesitó, como Santo Tomás, ver y tocar, palpar para creer. Ella, la Virgo Fidelis, la Virgen fiel, nos asista para no traicionar jamás la fe recibida y para mantenernos firmes hasta el fin. Que al final de nuestra vida también nosotros podamos decir con San Pablo: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Que así sea.